Vamos a definir lo que es el núcleo de una transformación lineal. Sean V y U 2K espacios vectoriales y T, que va de V en U, una transformación lineal. Entonces se define el núcleo de la transformación como el subconjunto de V definido de esta manera. El núcleo se define como todos los vectores en V, tal que la imagen de esos vectores es igual al cero vector de U. Como teorema tenemos que ese núcleo no es un sencillo subconjunto, sino que el núcleo de una transformación lineal va a ser un subespacio del dominio de la transformación lineal. Para demostrar esto, vamos a buscar en primer lugar la imagen del cero vector del dominio. El cero vector conocemos que lo podemos escribir como la suma de un vector con su opuesto, cualquier vector v que se encuentre en el dominio. Ahora bien, también se demostró en espacios vectoriales que el opuesto de un vector es igual a escribir el opuesto del elemento de identidad para la multiplicación del campo multiplicado por v. Así que tenemos esto que está acá. Como v es una transformación lineal, entonces esta suma que se encuentra acá, la imagen de la suma va a ser igual a la suma de las imágenes, pero además es homogénea. Acá tenemos menos 1 multiplicado por un vector que se encuentra en el espacio vectorial U. Eso quiere decir que esto es el elemento opuesto del vector T de V, o sea, la imagen de V a través de T. Pero acá tenemos entonces el vector V sumado con su opuesto. Así que eso resulta ser el cero vector del espacio vectorial U, lo cual significa entonces que el cero vector pertenece al núcleo de la transformación lineal. Ahora, si se consideran V y W dos elementos del núcleo de T, queremos verificar si la suma también se encuentra en el núcleo. Por ello, vamos a hallar la imagen de la suma de esos dos vectores. Se tiene que la imagen de la suma es la suma de las imágenes. En consecuencia, como V pertenece al núcleo de T, significa que esta imagen es igual al cero vector de U. Y lo mismo sucede con la imagen de W. La suma del cero vector de U más el cero vector de U es igual al cero vector. Eso quiere decir entonces que esta suma V más W es un vector que se encuentra en el núcleo de T. Finalmente, si V es un vector en el núcleo de T y alfa es un escalar, entonces para determinar si alfa por V se encuentra en el núcleo, hallamos la imagen del vector alfa por V. Como T es homogénea, entonces se tiene que la imagen de ese producto es igual a alfa por la imagen de V. Eso, como V pertenece al núcleo de T, significa que la imagen de V es igual al cero vector. Así que tenemos un escalar multiplicado por el cero vector de U, que eso resulta ser el cero vector de U. Eso significa entonces que este vector alfa por V también pertenece al núcleo de T. Significa entonces que ese núcleo es un subespacio del espacio vectorial V. Consideremos el siguiente ejemplo. Sean V y U 2K espacios vectoriales y T, que va de V en U, una transformación lineal. Esa transformación lineal definida como T de V igual al cero vector de U. Eso para todo V que se encuentra en el dominio. Ahora, si deseamos hallar el núcleo de esa transformación lineal, recordemos que el núcleo son todos los vectores que se encuentran en el dominio, tal que la imagen de esos vectores es igual al cero vector. Pero tal cual la función está definida, pues todos los vectores en el dominio satisfacen esa condición. Por lo tanto, en este ejemplo, el núcleo de la transformación definida es todo el dominio. Otro ejemplo, sea V un K espacio vectorial T que va de V en V, una transformación lineal definida por T de V igual a V. Si deseamos hallar el núcleo de esta transformación, recordemos que el núcleo es justamente el conjunto formado por todos los vectores en el dominio, de tal forma que la imagen
de ese vector es igual al 0 vector. La imagen de un vector v se define siempre como el mismo. Por lo tanto, el núcleo de la transformación lineal es el conjunto que contiene solo el 0 vector. Ahora, consideremos otro ejemplo, la transformación que va del espacio vectorial real de R3 en el conjunto de todas las matrices de orden 2 por 1 con entradas reales y se considera esta transformación lineal. Nosotros vamos a tener en este caso que el núcleo de la transformación lineal estará formado por todos los vectores que se encuentran en el dominio, que en este caso es R3, de tal forma que la imagen de ese vector me da el 0 vector de este espacio de matrices. Lo que nos interesa es determinar qué vectores satisfacen con esa condición. Así que vamos a reemplazar cómo se define, cómo sería la imagen de este vector x, y y z. Así que se tiene que este vector se define como este par. Tiene que ocurrir que x menos y es igual a 0 y que 2z es igual a 0. De lo cual nosotros obtenemos que un vector x, y z va a pertenecer al núcleo de la transformación si tiene esta forma, 0. O lo que es lo mismo, ese vector lo podríamos escribir como x multiplicado por el vector 1, 1, 0. Significa entonces que el núcleo de esa transformación será igual al subespacio generado por el vector 1, 1, 0.